Empezamos esta grabación, entonces la primera grabación de una serie de 3 que tenemos organizada. Esto es una serie de videos que organizamos con los administradores del grupo Niconistas de Facebook, al cual les agradezco el espacio una vez más. Carlos, muchísimas gracias. Fernando, bueno, el resto son un grupo bastante grande de administradores que trabajan ahí. Y bueno, nos ofrecieron este espacio que es bueno para mí, es bueno para ustedes, es bueno para compartirlo. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para aprender un poquito más. La idea es hablar sobre iluminación. Y el tema de hoy va a ser uno de las tres partes, uno de los grandes grupos de controles que tiene la iluminación, que es la dirección. Antes que todo voy a hacer una breve introducción de dónde nace esta necesidad de iluminar que tenemos los fotógrafos. Y en realidad es una necesidad heredada que tenemos porque no fue inicialmente nuestra, viene desde la pintura, desde los inicios del arte en la antigüedad, cuando los pintores se enfrentan al desafío de poner en un plano bidimensional como lo es el lienzo, como lo es el papel, eh, una imagen de aspecto tridimensional. Bueno, el mismo desafío nos encontramos hoy, pues los monitores, el papel en el que imprimimos sigue siendo bidimensional y, y bueno, nos encontramos ante el desafío de generar una sensación de volumen que no es un volumen real, sino que es una sensación de volumen, una representación de un volumen. Am, Al servicio de este concepto, este concepto se llama profundidad. Al servicio de este concepto hay un montón eh, de herramientas en la fotografía. Los hay también en la pintura. Algunos de ellos son las líneas convergentes, las diagonales, el rotar. Si tuviéramos, por ejemplo, un auto y lo estamos mirando bien, bien de frente, seguramente sería más difícil entender cuál es la forma del vehículo. Por supuesto que siempre recurrimos también a la memoria, a que nosotros tenemos la imagen previa. Pero si no lo hubiéramos, si no lo habríamos visto antes, sería muy difícil tener noción de cómo es. Ahora, al rotarlo, esa rotación, ese rompimiento de ángulos genera diagonales y genera el revelar formas. Hay otras cosas que generan profundidad, como por ejemplo, bueno, no en la pintura, pero sí en la fotografía y en todo lo relacionado a las imágenes que dependen de ópticas, por ejemplo, la profundidad de campo. Es una herramienta que nos sirve para aportar profundidad en una imagen que no la tiene, pero no es real. En realidad, eso no pasa en nuestra visión. Nosotros no vemos así de desenfocado como un objetivo 1.4 y tan bellos buques y cosas por el estilo. Pero bueno, ya está aceptado, ¿sí? Está aceptado como tal. Es una convención estética que está aceptada y por lo tanto funciona en el aporte del... Bueno, en la pintura lo que se hacía era eliminar el detalle, reducir la cantidad de detalle, aunque no generando un bokeh, pero sí reducir el detalle y bueno, esa era una forma también, en primer lugar, como herramienta compositiva y en segundo lugar, por supuesto, para aportar profundidad. Bueno, existen otras, no sé si me las voy a acordar todas ahora, pero una de ellas es la iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene, de nuevo, viene de todos los escritos y de todos los, digámosle, consejos, tips que nos iban dejando los pintores en sus estudios. Y ellos dicen que para conseguir la sensación de volumen, para conseguir obtener formas en una imagen bidimensional, lo que tenemos que hacer es, además del tono real, del brillo real del objeto que estamos pintando, en este caso que ellos estaban pintando, había que agregar una zona de más brillo y una zona de menos brillo, que es lo que hoy nosotros llamamos como sombras y altas luces. Entonces, inmediatamente estamos obteniendo tres zonas diferentes: las altas luces, el tono real y la zona de sombras. Tres niveles diferentes que nos van a brindar la posibilidad de aportarle volumen a nuestra imagen. Bueno, así que lo que vamos a hacer ahora es llevar esto un poquito a la práctica. No voy a montar luces acá más que la que tengo ahora para iluminarme a mí mismo, pero voy a mostrarles en un ejemplo con una pintura en Photoshop. No se crean que va a ser una obra de arte. Em, Les voy a mostrar acá.
Bueno, lo que estamos viendo acá es un círculo. Un círculo tiene un solo color. En este caso, bueno, es gris, ¿sí? No tiene otro tipo de... no tiene saturación. Pero eliminé la saturación más que nada para no agregar esa dimensión, ¿sí? Para estar trabajando entre negro, blanco y gris y que sea más fácil entender que estamos trabajando sobre brillo, sobre luminancia y no estamos necesariamente hablando de tonos, sino de niveles de luminosidad. Bueno, entonces tenemos este tono gris acá, un gris bastante intermedio que elegí para que sea el tono real. Por supuesto que cuando hablamos de tono real es porque estamos trayendo este concepto de lo que era la pintura, donde se buscaba ser bastante realistas con lo que te mostrábamos. Pero hace mucho tiempo la pintura se desprendió de este tipo de idea, especialmente con la llegada de la fotografía, y la fotografía lo mantuvo un tiempo, pero también la fotografía nunca fue precisamente esclava del realismo. Entonces, el concepto más correcto sería que el tono, el nivel inicial, no es necesariamente el nivel del color, el tono real del objeto fotografiado, sino que es el tono real de la representación que queremos hacer de esa imagen. A lo mejor lo estoy complicando, pero yo ya no estoy fotografiando un objeto de la realidad. Estoy fotografiando una imagen, un concepto, una idea que sucede en mi cabeza y que puede ser representativa. No quiero entrar mucho en el tema de semiótica y todo esto, pero puede ser representativo de un objeto que existe. Seguramente estos temas en cursos de fotografía básico y todo esto seguramente lo has escuchado, así que tampoco vamos a entrar, pero a fines de entender toda esta parte, vamos a manejarnos con el concepto de tono real. Sí que no es precisamente necesario, pero vamos a hacerlo así estamos más ordenaditos. Este gris que estamos viendo acá es el tono real de nuestro círculo, ¿sí? Entonces viene alguien y me dice, necesito que me fotografíes una bola de billar, una bola de pool. Entonces yo agarro y le entrego esta foto y él me va a decir, no, pero espera, esto no es una bola, esto es un círculo. No tiene diferencia de tonos por ningún lado, por lo tanto no se entiende la forma. Entonces, bueno, yo no me voy a tomar el trabajo de pintarlo ahora, más o menos lo pinté, voy a activar esta capa. Más o menos lo pinté un poquito y lo único que hice fue agregarle un blanco por acá arriba y un negro por acá. Por supuesto en baja opacidad, no negro puro, sino que un negro en baja opacidad y un blanco en baja opacidad por acá arriba. Y lo que conseguí es esto. ¿Sí? Esta vez no le dediqué mucho tiempo, por eso van a ver que no es perfecto, pero sí que claramente se nota que tenemos ahora, además de que en el medio está el tono real, el color del que habíamos hablado. Voy a desactivar y activar para que se vea la diferencia. Un segundito. Ahí. Incluso, si quieren, puedo borrar un poco más acá. Para tener más zonas de tono real. Ahí está. No está muy prolijo, pero no es importante, la verdad. Entonces seguimos teniendo en el medio el tono real, pero ahora hemos agregado arriba altas luces y abajo sombras. Ok, eliminemos el pincel, ya no necesitamos el pincel por el momento. Hemos convertido un círculo en una esfera, o en una representación de una esfera. Entonces ahora sí estamos delante de una bola de pool, si me permiten el atrevimiento. Estamos delante de una bola de pool, ¿ok? Estamos delante de una esfera. Estamos delante de la representación de una esfera que no será perfecta, pero se entiende el concepto de lo que estamos hablando. Bueno, este mismo proceso pasa cada vez que nosotros sacamos la luz del eje central. Cada vez que nosotros iluminamos en el mismo eje que la cámara, exactamente, no, en realidad rara vez iluminamos en el mismo eje que la cámara, pero cuando eso sucede, nos estamos perdiendo la posibilidad de obtener de obtener los tres tonos por separado. ¿Ok? Justamente esta imagen que estamos viendo acá nos estaría diciendo que esta luz
estaría acá arriba. Lo quisiera de otro tono. Que esta luz estaría acá arriba y que está bañando esta parte de la bola, y de acá hacia allá estamos ya perdiendo por la forma de la bola, estaríamos perdiendo la posibilidad, sí, de ofrecerle la superficie, ofrecerle la cara a la luz. Por lo tanto, esto queda en sombras. Bien, entonces lo que estamos viendo es que la luz que estamos viendo en este ejemplo no está en el eje de la cámara. Por eso, una de las primeras cosas que hacemos es sacar la cámara de su eje. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar del primero de los temas, y el que para mí es el más importante porque afecta un mundo inmenso de cosas. Una sola imagen más para mostrarles esto de qué significa entender la forma de las cosas a través de la iluminación. Porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de los ejemplos más o menos reales en los que yo puedo hacer una fotografía, va a haber más de una cosa que nos van a dar sensación de profundidad, como por ejemplo diagonales o la profundidad de campo. Entonces hay un montón de cosas que están aportando a la profundidad. Pero entonces me traje este ejemplo que seguramente si alguien hizo alguna escuelita de dibujo o estudió dibujo en la escuela, como todos hemos hecho, seguramente vimos alguna vez este tipo de imagen. Bueno, es una imagen que me mostraron cuando yo iba a una escuelita de dibujo de la cual no aprendí nada, y, y servía para entender esto mismo, las sombras, las sombras en la pintura. Los dos dibujos que estamos viendo, uno al lado del otro, serían en principio el mismo. Son una secuencia de líneas diagonales que se entrecruzan, y en el primero es completamente un plano que más allá de las líneas no dice más nada. No dice más nada porque carece totalmente, a pesar de que tiene líneas, carece de diferencias de tono, de diferencias de color. Entonces, en la segunda lo que hice fue trabajar en el mismo tono de color, pero cambiando la luminancia de cada uno de los colores en los que fui trabajando, y fui pintándolos alternativamente de la forma en que se ve ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que esta variedad de colores y de diferentes colores sí que obtenemos, y de líneas trabajando en conjunto, nos está brindando la posibilidad de entender las formas de lo que estamos viendo. Estamos viendo, o sea, creo que no voy a ser el único en decir que lo que estamos viendo es una superficie que tiene cuadraditos, cuadrículas con puntas. El tono real podría ser tranquilamente el verde que está acá, que es el mismo que se repite acá. Este. O sea que probablemente parte de la luz está llegando ahí y está revelándonos el tono real. Y esto es más brillante, es el reflejo, lo que representa las altas luces o reflejo especular. Entonces acá tenemos una zona de sombra intermedia, y acá tenemos la sombra más profunda que pudimos lograr en este caso. Podríamos haber puesto negro, podríamos haber puesto un verde un poquito más cerca del negro todavía, pero no viene al caso, no hace falta que esto sea una obra de arte. Lo que sí es demostrar que en un dibujo con exactamente la misma forma, las mismas líneas y el mismo color, solamente variando la luminancia, estamos dándole la posibilidad a la imagen de revelarnos sus formas. Y esto es porque hemos elegido un ángulo de la luz. La luz en este caso estaría entonces arriba y a la derecha, por lo tanto provocando sombras hacia abajo y hacia la izquierda. Bueno, vamos a seguir con este tema porque, por supuesto, romper el ángulo de la luz, salir del centro de la luz, déjame volver a mi cámara, es el primer paso, ¿sí? Pero a partir de acá empezamos a trabajar, como decía, toda una cantidad de controles que podemos ejercer sobre esto. Entonces vamos a empezar a notar que según el ángulo que utilicemos, si estamos trabajando con una luz frontal, vamos a reducir las sombras
pero a medida que empezamos a mover el ángulo de la luz, vamos a empezar a agrandar el tamaño de las sombras y también la dirección, porque obviamente la luz viaja en línea recta. Entonces, cuando voy a usar este dedo para simular las sombras, esta mano para simular la luz, entonces cuando yo empiezo a poner un ángulo más dramático, la sombra se empieza a agrandar, ¿sí? A tener una sombra más grande, más grande, más grande, más grande, hasta dejar toda mi cara en sombras. Lo mismo hacia arriba. Estamos de frente, empiezo a proyectar sombra, 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 sombra y agrandar la sombra hasta tener sombras acá, una sombra de proyección grande hasta acá, mucha sombra acá abajo porque tengo la luz muy arriba y muy rasante, ¿sí? Muy viniendo así, no tan llegando así. Por eso es que cuando te dicen, oh, vos decís en un grupo, ¿cómo hago para, dónde pongo un flash para que me favorezca? Y muchos te van a decir, ponelo 45 grados. Bueno, 45 grados, cuando te dicen 45 grados, es 45 grados acá y 45 grados acá. Es porque es un ángulo de luz que suele funcionar muy bien. En realidad prácticamente siempre funciona. Y eso se debe a que es un punto intermedio. Da Vinci decía, para obtener la mejor calidad y más agradable profundidad en las formas y en las sombras, hay que poner la luz en un ángulo tal que la sombra de la persona proyectada en el piso mida lo mismo que mide la persona. ¿Por qué? Claro, vamos a hablar un poquito del tema. Si estamos en el sol del mediodía, el sol está muy alto, miramos al piso, nuestra sombra va a ser chiquita. Se comprime la proyección de la sombra, es por el ángulo de la luz. Si estamos en un atardecer y el sol casi se fue, en una llanura, cosa que tengamos acceso al sol, el sol prácticamente se fue, nuestra sombra va a ser súper larga, 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 larga. Bueno, eso es porque el ángulo está estirando las sombras, está estirando o comprimiendo las sombras cuando está arriba. Aparte de los lugares que pueden aparecer sombras molestas y cosas por el estilo, está generando un efecto de estirar o comprimir las sombras, ¿sí? Un efecto extra, porque habíamos hablado de qué mostramos y qué ocultamos, ¿ok? Bueno, ahora estamos diciendo vamos a agrandar o achicar las sombras. Por eso el ángulo de la luz para mí es el más importante porque en definitiva es el más potente, el que más controles en el retrato, por ejemplo, o en la fotografía de producto nos va a ofrecer con mayor potencia control sobre lo que estamos haciendo. En primer lugar, lo que mostramos y ocultamos, y en segundo lugar, el tamaño de las zonas iluminadas y el tamaño de las sombras. Pero bueno, sigamos. Entonces decía, ¿cuál es el punto en el cual la persona mida una persona de 2 metros va a ser una persona alta, pero una persona de 1,70 m o 1,80 m tenga una proyección de 1,70 m o de 1,80 m en el piso? Ok, eso es 45 grados. Cuando el sol está, pongámosle el sol, está a 45 grados, vamos a tener una proyección del tamaño en el piso, del tamaño del cuerpo completo de la persona. Esto se puede utilizar en todas las proyecciones de sombra. O sea que si usamos la proyección de sombra de mi nariz, vamos a tener una proyección de sombra del mismo tamaño que mi nariz. Por supuesto, 45 grados de altura y 45 grados para allá. Entonces podemos ir jugando con esto. Si tenemos una persona que tiene una nariz más grande de lo que quisiera, ¿sí? Porque acá hay una cuestión también de inseguridades. Cuando trabajamos con los retratos tenemos que trabajar también entendiendo un poquito cómo se manejan las inseguridades. Y si me dejas que te diga un secreto, hasta las supermodelos, hasta los actores más famosos, hasta las personas más importantes de los medios y que parece que se llevan el mundo por delante, todos tienen inseguridades. Entonces, no hay que dar por descontado que porque estemos trabajando con modelos vamos a estar, tenemos que olvidarnos de todo esto. La ventaja de trabajar con modelos es que ellos entienden mejor el posado y todo esto, y el funcionamiento de la luz, los modelos profesionales, por supuesto. Pero ellos también tienen inseguridades, todos tenemos inseguridades, entonces hay que trabajar con esto. Si tenemos una persona que tiene una nariz más grande de lo que quisiera, probablemente no vamos a irnos tan allá con la luz, ni tan allá con la luz, para no hacer proyecciones de sombra tan grandes,
Si hacemos proyecciones de sombras tan grandes, la nariz, que es uno de los grandes proyectores de sombras sobre el rostro, eh, podría generarnos una sensación de nariz más grande. Igualmente, esto tiene que ver con otras cosas, o sea, se ve afectado por otras cosas también. Si el posado no está favorecido, es un problema también. Entonces, pero estamos hablando hoy de iluminación y por lo tanto, con iluminación, este es un punto a tener en cuenta. Lo mismo que, por ejemplo, las arrugas. ¿Qué pasa? Cuanto más rasante es el ángulo de iluminación, cuanto más rasante sea, más se van a marcar las líneas horizontales. Cuanto más rasante sea en esta forma. Y cuanto más rasante sea en esta forma, más se van a marcar las líneas verticales. Entonces, ¿cuáles son las líneas verticales? Voy a tratar de mostrarlo con mi rostro mismo. Por ejemplo, esto es una línea... Esto que... Qué difícil que es esto. Esto es más bien vertical, aunque es diagonal. Las arrugas de la frente son horizontales. La mayoría de las arrugas, las patas de gallo, la mayoría de las arrugas son horizontales en el rostro. Por ahí hay personas que tienen más arruguitas acá, pero son las que menos se pueden llegar a marcar. Las arrugas más profundas pueden ser las de la frente. Voy a tratar de arrugar la frente más. Yo soy una persona muy joven y las patas de gallo son horizontales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Les voy a mostrar un ejemplo que me va a costar la vida, que es una foto que yo le realicé, son unas muestras que le hice con una foto de mi esposa, que las hice en realidad para otro ejercicio, del cual vamos a hablar en otra charla. O sea que esta foto la van a volver a ver. Pero, mientras la estoy buscando, estoy hablando con ustedes. Pero esta foto nos puede servir también para analizar la posición de la luz un poquito. Y voy a cambiar, vamos a pasar al monitor. Ok, esto es una foto de mi esposa, que ojalá que no la vea. Y lo que estamos viendo acá es la foto, el esquema terminado de la iluminación. Yo ahora les voy a contar un poquito más qué fue lo que se hizo. Pero les voy a mostrar el esquema inicial. Y es esto. Déjenme que les muestre la diferencia, ¿no? Tenemos eso y esto. Vamos a pensar un poquito. Más allá de que hubo un aclaramiento de las sombras, no es digital, esto se hace con iluminación también. Acá hay un aclaramiento de las sombras que tenemos ahí con estas otras. Voy a dibujar sobre otra capa, permiso. El aclaramiento de estas sombras, Esto está hecho es un aclaramiento que se hace con iluminación. Es un aplanamiento de sombras, se llama. Y si se fijan, en los lugares donde le marqué, hay otros, como la comisura de los labios, acá, que también. Es un aclaramiento de las sombras. Pero, si miramos ahora... si miramos ahora los catch lights, los reflejos especulares en los ojos, les voy a marcar acá, van a ver que las dos fotos tienen la fuente de luz principal, que es esta. La fuente de luz principal es la misma y está en el mismo lugar. Yo no cambié la fuente de luz principal. Lo que hice fue agregar un rebote, que es esto que se ve acá. Lo voy a dejar de señalar para que lo vean mejor. Es una pantalla blanca rebotando luz y haciendo ese efecto. Hoy no vamos a hablar de eso. Solo quiero mostrarles que inicialmente en la primera foto, vamos a verla así. Inicialmente en la primera foto estábamos teniendo este problema. Si se fijan, como les mostraba en el reflejo especular de los ojos, estábamos usando una luz suave, pero aunque la luz sea una luz suave, estaba muy alta, muy alta. Entonces empezamos a tener, si me miran ahora a mí, sombras marcadas acá, se marcan fuerte las comisuras y se marcan las arruguitas debajo de los ojos,
que aparecen de bastante jóvenes. Entonces no es que vos decís, no, solamente cuando trabajes, mi esposa tiene 34, 33 años, va a cumplir 34 ese año, no es solamente con las personas de 30 años. Las arruguitas debajo de los ojos empiezan a aparecer bastante jóvenes. Entonces hay que tener cuidado con estas cositas. Podemos usar iluminaciones cenitales. Uno de los miembros del grupo que trabaja muy bien, excelente iluminador, excelente fotógrafo, Eloy. Eh, de paso, Eloy, te cuento si estás viendo el video, un gran admirador. Él usa, he visto que usa muchas luces cenitales, pero claro, estamos hablando de un iluminador que la tiene súper clara. Pero para ti, pequeño saltamontes, que no lo tenés tan claro, bueno, hay que tener cuidado con esto. Cuando estamos trabajando con un posado muy frontal, pero que la luz es vertical, vamos a estar apareciendo, vamos a estar permitiendo este tipo de sombras que, que van a estar marcadas. Si es una persona de edad avanzada y queremos dar el aspecto de una edad avanzada, bien, esto está bienvenido. Pero cuando tenemos una persona a la que queremos, no queremos envejecer más de lo que es, bueno, entonces hay que tomar acciones para tener esto en cuenta. No, les cuento, no tengo ningún problema en contarles que lo que hicimos acá en la otra foto fue... ¿por qué no puedo activarlo? Ahí está. En la otra foto, para reducir la profundidad de esa sombra, fue incorporar un rebote. Después vamos a hablar de eso. La razón que no les cuento tanto ahora es porque es un tema que vamos a hablar en otro video. Pero sí quería mostrarles que, en primer lugar, este efecto se produce porque el ángulo es muy dramático. Y además que eso no quiere decir que no lo podamos usar. Lo podemos usar si sabemos cómo controlarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos el efecto tan dramático de trabajar con luces arriba. Todas las líneas verticales van a tender a marcarse. Vamos a ver otro pedazo de la foto. Permiso, voy cambiando. Acá estamos viendo lo mismo. Esta y esta. Voy a llevar esta imagen acá. Acá tenemos lo mismo. Decíamos. Ahí estamos. Acá estamos viendo. Mismo esquema de iluminación para la luz principal. Solamente habíamos incorporado un rebote. Esta es la luz que viene desde arriba de una forma prácticamente cenital. Es un picado de luz. Una luz que, si me ven a mí, está muy acá y bastante cerca. Pero muy acá y... vas a escuchar que algunas veces te dicen, no, usa luz suave porque la luz suave es mejor para las arrugas. Bueno, sí, la luz suave es mejor para las arrugas, pero no necesariamente, si el ángulo es muy dramático, no necesariamente te vas a salvar. Entonces, introduzcámonos, metámonos de lleno a estudiar iluminación porque vamos a incorporar herramientas mucho más útiles y mucho más poderosas. El ángulo es más poderoso en la proyección de sombras y en la generación de sombras que la luz suave o la luz dura. Mucho más poderoso. Hay que entender esto. El ángulo de la luz, la dirección de la luz es más importante que la calidad de luz, o sea, la luz suave, luz dura, de la cual vamos a hablar en 2 charlas más. Bueno, entonces, acá tenemos las sombras de nuevo, bien marcadas. No estoy diciendo que las vamos a desaparecer de todas formas. Pero sí que vamos a trabajar en función de mejorarlas. Acá las voy a marcar acá. Que aparecen muy profundas, muy marcadas. Son todas las líneas horizontales. La frente no trabaja tanto porque como la frente ya tiene una curvatura, empieza a tener una curvatura así hacia arriba un poquito, a diferencia de las otras partes que se curvan hacia abajo. La frente le muestra más superficie a la luz. Entonces no se marca ni se desmarca tanto. La otra luz viene desde abajo, casi no tiene acceso a la frente. Pero sí estas otras sombras, estas otras líneas que van a ganar profundidad por la luz cenital. Ahora, cuando incorporamos el rebote, tenemos una disminución de la profundidad de la sombra. Ahí le hacemos un poquito más de justicia, se reduce muchísimo más. Les voy a volver a mostrar la diferencia de intensidades. Pero ya lo dejé todo pintado. Bueno, entonces acá tenemos uno de los efectos de cambiar el ángulo de la luz de una forma dramática. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Pero
hay que tener en cuenta lo que estamos generando. Estamos generando sombras profundas, las cuales, si no las deseamos, tenemos que buscar acción por otro lado, ¿ok? Bueno, volvemos entonces acá con la cámara conmigo. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a manejar el ángulo de nuestra primer luz, ¿sí? Vamos a manejar el ángulo de todas las luces que intervengan después. Entonces va a ser importante que, bueno, que te entrenes, si es que no lo has hecho antes, en cómo controlar los diferentes niveles de luz que cuando tengas una luz de flash o una luz continua, etcétera. Igualmente podemos hablar de eso en otros videos, pero en estos 3 videos que estamos haciendo para el grupo de Nikonistas no es lo que tenemos planeado, así que si esto te urge, búscalo por otro lado, está súper documentado, lo vas a encontrar. Te recomiendo leer el blog Strobist. También voy a hacer un video sobre eso, hay muchos conceptos erróneos acerca del blog de Strobist. Bueno, y, y entonces decíamos, el ángulo de todas tus luces vas a poder manejarlos. Entonces ahí van a empezar a surgir funciones de la luz, donde algunas van a trabajar por detrás, otras van a trabajar por delante, otras van a trabajar para el fondo. ¿Sí? Bueno, todo esto está también documentado. De todas formas, el próximo video que voy a hacer tiene que ver con las luces del retrato en mi perfil, así que no te lo pierdas. Y tenemos más para hablar de lo que respecta a dirección de la luz. Pero porque ahora, a medida que vamos incorporando diferentes luces y diferentes funciones, vamos a ir empezando a cumplir esas funciones. Pero para como estamos en la primera charla, vamos a dejarlo acá. Voy a complementar este momento de charla solamente agregando un poquito de cómo trabajar la iluminación en función del posado y cómo trabajar la iluminación en función de los retratos. Pero es muy poquito, la verdad que el retrato es un curso completo, hay que meterse a estudiar. El retrato es súper grande, el posado es inmenso, entonces hay mucho para ver ahí, pero podemos ir viendo algunas cositas de lo que le compete a la dirección de la luz en algunos retratos. Elegí 2 retratos que hice y vamos a mirarlos ahora. Voy a volver a Photoshop. Acá estamos. Bueno, esto es un retrato de bodas, de un casamiento que hice más o menos hace poquito con mi amigo Carlos Sánchez. Y hay una luz que viene por detrás, voy a tratar de marcarla, que viene por acá atrás, pero vamos a obviarla de momento, vamos a trabajar solamente con la luz frontal, que bueno, está a la izquierda. Y vamos a trabajar, mejor dicho, a hablar un poquito de cómo está trabajando esta luz, qué es lo que está haciendo, para que entendamos, o más bien pongamos en la práctica, aunque no podemos ahora ponernos a hacer fotos, entendamos un poquito en la práctica cómo trabaja esto de lo que hemos hablado. Vamos a hablar un poquito de las proyecciones que tenemos acá. Veamos primero el piso, para ver si tenemos alguna proyección visible. No me acuerdo cómo encuadré. La luz frontal prácticamente no nos dejó proyecciones hacia adelante. Acá hay muy poquita proyección. Es una luz bastante suave. Ahí es una luz que no está muy lejos de lo que es la exposición de luz ambiente. Entonces no tenemos tantas proyecciones. Después vamos a profundizar sobre eso. No es tan importante. Pero vamos a hablar de las proyecciones que sí tenemos, que sí se ven. Y son estos de acá. Si nos fijamos, las proyecciones que tenemos visibles, tenemos acá esa proyección de la nariz, está bastante cerquita, o sea que la luz no está tan cruzada. Esto es una zona de sombras que se genera por el ángulo de la luz. Esto, entonces nos empieza a decir en dónde está la luz. Esto, ahí tenemos una evidencia de la luz. Ya después vamos a hablar de luz suave, luz dura. Proyecciones de luz que nos está diciendo que la luz está a la izquierda. Ahí nos está marcando la dirección. Me siguen dibujando donde no quiero. Acá tenemos esta. Bueno, en realidad todo esto.
un poquito el cuello. Nos está marcando que la luz viene de la derecha y con eso podemos saber más o menos el ángulo de la luz, ¿sí? Y si miramos las proyecciones de la nariz, debo estar teniendo un poquito de lag en la tableta digitalizadora y por eso me está... Y si nos fijamos la altura, está proyectado un poquitito quizás hacia abajo, pero no mucho. La luz no está tan alta en este caso. Entonces ahí estamos decidiendo, estamos, mejor dicho, interpretando si la luz está viniendo muy desde arriba o más bien desde abajo. En este caso no estaba muy alta, está un poquito por encima de ellos. Y estamos consiguiendo esta información. Y la otra parte que quería mostrarles, que tiene que ver con la dirección en función del posado, es lo que seguramente habrás escuchado nombrar antes, lo que se llama lado corto y lado largo de la cara. Y es esto, se los voy a tratar de dibujar. El lado corto es la frente, el frente de la cara, los ojos por supuesto, la nariz, la boca, el mentón. Esto es el lado corto. Y el lado largo es esto. La mejilla, las orejas, las patillas, el costado de la cara. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el análisis? El lado corto de la cara tiene prácticamente todas las la mayoría de las expresiones que podemos obtener en un rostro y por lo tanto es la parte más comunicativa. La boca, la nariz, los ojos, la frente hacen que podamos decidir si tenemos un ceño fruncido, si tenemos ojos enojados, hacia dónde miran los ojos, qué están mirando, cuál es el punto de atención, la boca y por supuesto la nariz. Si estás oliendo feo vas a estar con la nariz así, si no va a estar relajada. Bueno, todas las expresiones están ahí. Hay muy poquito en la otra parte del rostro. Al mismo tiempo, el lado corto es más chico que el lado largo, por eso se llaman así. Entonces, ¿cuál de los dos me ofrece más profundidad? Seguramente el lado largo, porque es más grande y me permite hacer sombras más grandes. El lado corto es más chico y no me permite hacer sombras tan grandes. Al mismo tiempo, ¿cuál de los dos me va a comunicar más? Insisto, no siempre vamos a querer iluminar el lado corto, pero si queremos aprovechar la comunicación, los gestos de la persona, bueno, sí, el lado corto es el que más nos va a comunicar lo que la persona está haciendo en la mayoría de los casos. Entonces, iluminamos el lado corto, tiramos sombra hacia el lado largo. Esto pasa, se los voy a mostrar en otra foto que hice, que está acá. Hicimos lo mismo. Si bien hay otra luz que está tocando acá, hicimos una iluminación del lado corto, la cual favorece bastante, porque tiene otra cosa. Al tener sombra en la mejilla, se adelgaza. Entonces eso es un poquito cachetón. Si tu modelo es un poquito cachetona o cachetón y no se puede... y no está bueno, esto no le gusta a la persona, estamos hablando otra vez de sus inseguridades, no le gusta verse cachetón, bueno, ¿por qué lo vas a hacer ver cachetón? ¿Por qué vas a iluminar esto para que se vea con sus mejillas más grandes? Lo tiramos en sombra. Lo tiramos en sombra para favorecerle, adelgazar su rostro. Esto es una de las razones por las cuales iluminar el lado corto funciona tan bien, porque la parte más angulosa del rostro va a estar iluminada y la parte más blanda, más carnosa, que son las mejillas, van a estar menos iluminadas. Entonces ahí tenemos varias razones por las cuales muchas veces está bueno iluminar el lado corto. La expresividad del rostro, la oportunidad de aprovechar el lado largo para aportar mayor profundidad y por supuesto adelgazar, que nunca viene mal cuando tenemos que hablar de inseguridades. Nosotros no estamos en condiciones de adelgazar a nuestros modelos en forma real, pero sí estamos en condiciones de, con un poquito de luz y con un poquito de ayuda ahí, quitarle algunos kilos, no a ellos, pero sí a su representación. Bueno, esto es todo, con esto terminamos. Voy a volver a mi cámara. Con esto terminamos la parte de dirección de luz de hoy. Hay más para hablar, decía, podemos hablar un poco más, pero no quisiera de empezar a meterme tanto en el tema de los próximos videos, porque voy a dejar cosas sin hablar ahora y además
me gustaría que potenciemos todo esto que estamos charlando ahora una vez que tengamos las 3 charlas y hayamos podido hablar de los 3 temas juntos. O sea que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por tu atención, muchas gracias por estar acá, gracias a la gente del grupo Nikonistas por el apoyo, el aguante tremendo que nos hicieron. Y bueno, voy a dejar en este video a tu disposición mis redes para que estés en contacto y podamos seguir estudiando juntos. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí y nos vemos.